Hola a todos, amigos de Loved Magazine, bienvenidos a una cita virtual más. El día de hoy le quiero dar la bienvenida a un cineasta que me tiene sorprendida y enamorada con su trabajo. Bienvenido, Santiago Steinov. Hola, muchas gracias por el espacio, de verdad te lo agradecemos. Santiago, qué maravilla es este documental que nos entregas de la mujer de estrellas y montañas. Cuéntanos, ¿cómo surge en ti la necesidad de hablar de Rita Patiño? Pues Rita, nosotros llegamos a la historia a partir de la lectura. A mí siempre me ha gustado correr y un amigo me regaló un libro en donde de manera muy breve se menciona en menos de un párrafo, se dice una mujer de Rarómari corrió desde Chihuahua hasta Kansas y cuando llegó a Kansas fue detenida por las autoridades, fue llevada a un hospital psiquiátrico y pasó 12 años en este hospital psiquiátrico sin que nadie supiera qué idioma hablaba. Entonces, esto, digamos, fue la primera forma en la que yo me enteré del caso y me pareció pues inaceptable que una persona pudiera pasar 12 años de su vida y no poderse comunicar, ¿no? Adecuadamente cuando estaba privada de su libertad. Entonces, pues a partir de esto, la verdad me puse a googlear, logré dar bueno, posteriormente este caso tuvo una demanda judicial en el estado de Kansas, en Estados Unidos, y yo logré dar con los documentos de las cuatro cortes por donde pasó el proceso judicial. Entonces, en cada una de las cortes fuimos pidiendo los documentos que aparecían del caso y llegamos a tener pues una caja llena de papeles que poco a poco fuimos organizando, fuimos intentando reconstruir el proceso y posteriormente pues había que intentar encontrar a Rita, que es la protagonista de esta historia, ¿no? Y estaba una productora ejecutiva, amiga mía muy querida, Maíz Flores, logró hacer la llamada y encontrar a una persona que conocía a Rita. Entonces un día estando en mi oficina me dijo, mañana prepara tu maleta porque nos vamos a ir a Chihuahua y vamos a ir a conocer a Rita. Y llegamos ahí, conocimos a ella y a su sobrina Juanita, que era su cuidadora principal y les propusimos la idea de hacer una película documental sobre la vida de Rita. Entonces, pues bueno, después de que la familia lo reflexionó y conversaron, llegaron a la conclusión de que nos iban a dar la oportunidad de comenzar a hacer este trabajo, ¿no? Eso fue en 2016 y el proyecto lo concluimos en 2023, así que fueron varios años de trabajo, ¿no? Santiago, ¿cuál era tu expectativa de este primer encuentro con Rita y cómo fue el hecho de verla por primera vez? Pues bueno, nosotros íbamos obviamente muy nerviosos, ¿no? Era alguien sobre quien habíamos estado leyendo, investigando durante mucho tiempo y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Nos encontramos por un lado con dos personas extraordinarias, pero por otro lado también con una situación de vulnerabilidad importante, ¿no? Y en particular con un contexto pues de violencia en el cual estaban viviendo en ese momento porque tenían un vecino que les estaba amenazando y estaban en un proceso en el cual estaban decidiendo si dejaban de vivir en su casa en Chihuahua y se regresaban a vivir a la Sierra Tarahumara porque las condiciones ya en Chihuahua eran inaceptables, ¿no? En términos de la violencia que se ejercía sobre ellas. Es terrible todo lo que nos muestras en el documental y yo destaco el contraste que nos ofreces, porque la historia es desgarradora, es digna de una película de terror. Creo que es atroz en todas las capas que tiene el ser humano, la física, la mental, la espiritual y la entidad, pero también hay una belleza muy sublime en toda la naturaleza, las montañas, los cielos, todo lo que haces de recreación junto con la maestra Ángeles Cruz. Te felicito. ¿Y cómo llegaron a ese punto de decir, necesitamos muchísima belleza?
que acompañe estas atrocidades? ¿O cómo fue que llegaste a esa decisión? La verdad es que, digamos, una vez que las protagonistas de la película decidieron mudarse a la Sierra Tarahumara, pues la sierra es un lugar hermoso. Por todos lados a donde mires hay belleza, ¿no? La naturaleza es impactante, las montañas son impactantes, y es un lugar muy lindo. En ese sentido, pues yo tuve el privilegio de trabajar de la mano de Axel Pedraza, que es un extraordinario cinefotógrafo, y su ojo y su atención por el detalle realmente enriquecieron muchísimo el proyecto, ¿no? Nosotros comenzamos a filmar en 2016 y en 2018 sucedió un evento muy triste que fue el fallecimiento de Rita, ¿no? A ¿En qué partir de año, ese perdón? 2018. Okey. A partir de ese momento, pues todo lo que nosotros habíamos planteado sobre cómo íbamos a construir la película cambió, porque la protagonista ya no estaba enfrente de la cámara, ¿no? Seguía presente de muchas formas, pero pues ya no podía estar enfrente de la cámara. Y hubo que replantear, buscar soluciones sobre qué hacíamos, ¿no? Y así fue como Ángeles Cruz se incorporó al proyecto pues ella se incorporó, digamos, desde una forma muy generosa, dispuesta a aportar creativamente al proyecto. Ella es una actriz, es una directora y entonces, eh, trabajar con ella fue muy enriquecedor y creo que eh, enriqueció la película en ese sentido. Entonces, en un principio no tenías tan claro que iba a ser visualmente tan poético. Pues en un sentido, uno siempre busca que la película tenga una foto bonita, ¿no? Pero no teníamos planteado, por ejemplo, ningún tipo de reconstrucción de escenas, ¿no? De recreaciones, porque la película estaba planteada a partir del seguimiento de la vida de Rita y de su sobrina, ¿no? Pero al morir la protagonista, pues hubo que replantear y entonces fue que Ángeles se incorporó al proyecto. Santiago, cuál era la impresión de Rita? O sea, ¿ella sabía que ibas a contar tu historia? ¿Había algo que ella dijera: "Quiero que este mensaje se vaya", o era como una charla de que: "Sí, te voy contando lo que me preguntes"? Pues mira, Rita nunca había ido al cine en su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, a pesar de que se le intentaba decir un poco, ¿no? Que era el cine, y en la sierra no tenían televisión, solamente tenían un pequeño radio, ¿no? Cuando vivían en Chihuahua sí tenían una televisión, pero Rita la verdad nunca pelaba mucho la tele, no era algo que le llamara. Entonces, pues hasta en algún momento era, digamos, relativamente difícil explicarle, estamos haciendo una película y qué es una película, ¿no? Pero pues ella siempre accedía cuando nosotros queríamos platicar con ella, que había un intérprete disponible, pues accedía a conversar con nosotros. Muchas veces la comunicación, como había una barrera lingüística, porque yo no soy hablante del Rarómari, había una barrera, ¿no? Entonces había pues mucha comunicación no verbal, eh, pero, pero, pero en algunas ocasiones sí, cuando teníamos la oportunidad de estar con un intérprete también, pues accedía a platicar con nosotros y ella llevaba la entrevista y las entrevistas duraban lo que ella quería. A veces duraban media hora y a veces decía, ay, no, eso ya te lo conté. Y entonces decía, ya no te voy a contar nada porque eso ya te lo conté. Entonces, pues así había que eh, bailar al son que ella quisiera. Claro. ¿Y cuál crees que haya sido para ti como el regalo o el aprendizaje más grande de haber convivido con Rita durante ese tiempo? Pues el regalo más grande son siempre las relaciones con las protagonistas de los proyectos, ¿no? El poder convivir con ellas o con ellos y que te permitan, pues, entrar, ¿no? En algún momento a conocer un poco de su vida, ¿no? En particular a una comunidad, pues, que yo no conocía y que realmente es hermosa, ¿no? Y en un lugar de la República de muy difícil acceso, pero de muchísima belleza. Claro. ¿Cambió en algo
para ti tu visión, tu cosmovisión, el estar tan cerca de estas culturas que para ellos todo es sagrado, empezando por la naturaleza, ¿no? Pues cambió, digamos, cualquier película siempre te marca, ¿no? Son proyectos en donde uno destina muchas horas, mucho esfuerzo, mucha energía, y entonces esos proyectos se vuelven un poco parte de la historia de tu vida, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre hay agradecimiento de que las protagonistas te permitan, pues compartir su vida, y en ese sentido sí, sí, sí cambias, ¿no? Yo creo que no solo yo, sino todas las personas que formamos parte del equipo de trabajo. Claro. Para mí como espectador, cuando leí la sinopsis, pensé que iba mucho sobre la resiliencia y la salud mental, pero ya al entrar es un viaje que toca demasiadas aristas. No podría tener muy clara cuál es la premisa. Para ti, en una oración, ¿qué es La mujer de estrellas y montañas? Uy, es muy complicado, no sé si voy a responder bien esa pregunta, porque Bueno, dos oraciones. pues no, lo que te puedo contar es que realmente, eh, digamos, al ir complejizando en la historia de vida de Rita, cada vez era más complejo, y cada vez era, eh, digamos, tenía más capas, toda esta historia, ¿no? Entonces, sí fue difícil, digamos, condensar eso en 100 minutos, que es lo que dura la película. Y a veces la película era una y a veces la película es otra, ¿no? Entonces, y lo más complicado quizá fue hacer el tráiler, ¿no? Entonces, qué parte contabas, ¿no? Desde qué óptica lo contabas, porque en la película se ve, digamos, una parte desde la óptica norteamericana, otra parte desde la óptica, digamos, hegemónica mexicana, ¿no? Mestiza mexicana, y otra parte desde la lógica, pues, de la comunidad indígena donde vivía Rita. Entonces, ¿desde qué óptica contabas todo esto, ¿no? Hacer el tráiler fue toda una hazaña. Terminamos con dos, porque no pudimos condensarlo en uno. Eh, y contarlo en una línea, ay, no sé, yo te puedo decir pues que es la historia de vida de una mujer ejemplar, de una mujer eh, que pagó un precio muy alto digamos, por luchar por su libertad toda su vida, por ser una mujer indomable de carácter, ¿no? Claro. Y es muy, muy complejo. Conforme va avanzando la historia, se siente una impotencia y un coraje de que no puede ser, o sea, como otra prueba y pruebas de vida que a cualquiera se hubiera rendido, ¿no? ¿En algún momento te comentó si ella pensó en venganza o en rencor? Porque las No, imágenes que nos muestran de ella es de una mujer muy plena, a pesar de las cosas terribles que vivió. no, honestamente nunca conversamos, digamos, respecto a la venganza o al rencor. Y en ese sentido te estaría mintiendo si te dijera sí o no. Nunca, no fue una discusión que tuviéramos oportunidad de tener. Pero sí en ella, o sea, sus pensamientos estaban aquí y ahora, o sea, ya no tenía como muchos pensamientos acerca de todo lo que vivió. Sí, yo creo que ella disfrutaba su vida en el aquí y en el ahora. Este, creo que era una persona muy religiosa, eh, que vivía muy de acuerdo a las tradiciones propias de su pueblo, de su comunidad. ¿No? Y que, por ejemplo, todas las veces que ella cantaba, pues tenían una connotación dentro de esa lógica religiosa o cosmogónica, o de su comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, era una mujer profundamente espiritual, yo diría. Santiago, la libertad es un tema importante para ti, por el trabajo anterior y este. ¿Qué tema te lleva ahí a la libertad? ¿Qué es para ti la libertad?
Híjole, ay, no, no, qué pregunta, es una pregunta difícil. Eh, pues más que la libertad, a mí me interesan pues las historias que de algún modo visibilicen los derechos humanos, ¿no? Eh, y creo que la historia de Rita es una historia en donde nos podemos dar cuenta, eh, digamos, de la falta de acceso a derechos que tuvo, ¿no? Y de cómo eso se traduce en la historia de una vida, ¿no? Y por eso fue que me interesó esta historia, la verdad. Ok. ¿Hubo alguna reacción que te llamara la atención al exhibirla en las comunidades? Fíjate que el gran circuito de exhibición en la sierra va a suceder a mediados de este año, Ok. en donde vamos a tener una serie de funciones en diversas comunidades. Vamos a ir a Porochi, que es a Porochi y a Huicorachi, que son las dos comunidades donde Rita pasó más tiempo de su vida. Vamos a estar en Cerocahui, que es una comunidad cercana. Vamos a Huachochi, probablemente vayamos a Munerachi, digamos, y todavía estamos terminando de definir la ruta, ¿no? No han habido ya varias personas rarámuris que han visto la película. Fundamentalmente, digamos, para mí el examen final y donde estaba más nervioso fue en la función en donde la vieron Juanita, que es la protagonista, y su esposo, ¿no? Y yo ahí sí estaba muy nervioso, pues porque me interesaba saber qué opinaban. Creo que se sintieron representadas adecuadamente y eso para mí, pues, eh, fue una tranquilidad, un motivo de tranquilidad, ¿no? Que se hubieran sentido adecuadamente representadas en la película, ¿no? Y por favor, para ir cerrando, invítanos a este próximo 25 de abril. Pues los invito con todo gusto a ver la película Mujer, el documental La Mujer de Estrellas y Montañas, que va a estar en varias salas de la República Mexicana, en una de ellas en la Cineteca Nacional a partir del 25 de abril. ¿Algo más que quieras agregar, Santiago? No, agradecerte tu tiempo y tu interés en la película y muchísimas gracias. Yo creo que es muy pertinente en este momento. La No, salud mental es muy poco visibilizada, no nada más en las comunidades, en toda la sociedad. sí, Entonces, es y traes muchos temas a la mesa. O sea, la salud mental yo creo que sobresale por todo el proceso de Rita que llevó en Estados Unidos y nos hace falta mucho acercarnos y valorar la salud mental, todo lo que podamos tener de herramientas para conseguirla. sí, no, definitivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Y pues no me queda más que agradecerte por este extraordinario trabajo. O sea, siento que el equipo tuvo una sensibilidad exquisita para, con mucho respeto, traernos esta historia que pudo haber sido un circo de horror. Y, y no, o sea, le dieron una línea muy sutil que nos hace pasar un buen rato a pesar de la historia que estamos conociendo. No, pues te agradezco tu apreciación del trabajo. Y pues esperamos verla en pantalla grande el 25 de abril. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Santiago. Y muchísimas gracias a todos los amantes de la cultura de Loved Magazine. Nos vemos en las salas. Adiós. Hasta luego, mil gracias. Cita virtual.